un premio en Francia, que no ganó ninguno de los dos, por cierto, porque hubo trampa. Por los repartidos se lo dieron. Claro, entonces, bueno, como no se podían decidir entre Víctor y yo, dijeron, bueno, demos los otros si nadie se pelea. Y bueno, y pronto nos veremos también en Toulouse, donde estamos los dos invitados y no sé qué más. ¿De qué vamos a hablar? Eso, ¿de qué vamos a hablar? Criminales de ayer y... En el poder de hoy. Esto que es, bueno, un tema muy exótico para la Argentina. Porque esto jamás pasa en Argentina, que vuelva un político de ayer o un criminal de ayer y que hoy tenga poder. Eso acá no pasa. Por eso lo elegí a Víctor para hablar de eso, de un tema tan novedoso que seguramente los va a sorprender. Así que, sin más, con Víctor. Gracias, bueno, Víctor. Buenas tardes a todos, gracias. En realidad yo quería hablar de otra cosa. Lo que pasa es que Ernesto me dijo, no tienes que hablar de esto y tal. Yo quería hablar de los monstruos y de sus sueños. Pero el otro día, mientras estaba preparando esta conferencia, que me lo he preparado, luego no lo leo, pero bueno, leí una cosa muy interesante en el periódico del presidente americano, de Obama, que con ese paternalismo que caracteriza a los norteamericanos, pues fue a dar una conferencia de clausura a la Unión de Naciones Africanas, a Etiopía. La historia de que él es de origen africano, etc. Y leí unas declaraciones suyas que me hicieron gracia, en el sentido irónico. Es que decía que él no entendía por qué la gente en África, por qué los líderes en África tienen esa obsesión por aferrarse al poder, por la gerontocracia, ¿no? Dice, sobre todo cuando tienen tanto dinero, cuando han acumulado tanto dinero. Y lo primero que se me ocurrió es que Obama no ha leído las memorias de Adriano. No ha leído lo que decía cuando él, Adriano decía que el poder lo quería pues para imponer sus recetas, para imponer sus planes, pero sobre todo quería el poder para ser él. Quiero el poder para ser yo. Y yo creo que esa es la verdadera naturaleza del poder. El poder, la gente entiende que se tiene pues, para acumular riquezas, para acumular influencia, etc. Y yo creo que no es eso. Yo creo que el poder, sobre todo la naturaleza del poder, es la impunidad. El poder es una manera de ser impune, y ser impune no significa estar por encima de la ley. Creo que todos tenemos ejemplos. La impunidad significa utilizar la ley precisamente para legitimizarse en el poder. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me interesa mucho en mis novelas. España es un paradigma. Es un paradigma de cómo el poder muta a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, se adaptan las circunstancias para permanecer siempre. En España siempre ha habido esa dicotomía entre, digamos, la idea de derechas y la idea de izquierdas. Siempre ha habido esa idea de que Cañita, un poco, que hemos heredado de la guerra civil. Y existe también la mitología de la transición española, de que con la transición española se pasó página y avanzamos hacia una democracia moderna. España, antes de la crisis, antes de que nos recordaran que somos pobres, era un país que estaba avanzando a un ritmo de un 3% anual de crecimiento antes de la crisis. Era un país donde un juez llamado Baltasar Garzón podía ampararse en la legislación española para imputar a un dictador como Pinochet. Era un país paradigma de la modernidad. Bueno, pues todo eso es mentira, así de claro. Todo eso es mentira porque nosotros somos una democracia parlamentaria. España es un país democrático en el sentido de que es un Estado de Derecho, etc. Lo que mucha gente no sabe, o no quiere saber, o no quiere recordar, es que la democracia española, la democracia parlamentaria, tiene su raíz en una cosa que se llama la democracia orgánica. La democracia orgánica
es una cosa que se inventó el general Francisco Franco, con una ley de 1945 que se llama la ley de referéndum, que se utiliza para legitimizar el movimiento. Bueno, entonces no os voy a dar un rollo de política porque no es el caso, pero sí que es paradigmático de algo que a mí me llama mucho la atención. El poder tiene la capacidad de reinventar la historia, tiene la capacidad de hacer que se olvide el pasado y de reescribir. Y os pongo un ejemplo que ayer, porque es lo que me ha descolocado toda la conferencia, que ayer me llamó mucho la atención aquí, en Buenos Aires. Acabábamos de llegar a Buenos Aires a las 4 de la mañana y no podíamos entrar en el hotel, con lo cual unos amigos y yo nos dedicamos a pasear por las calles, etc. Eso de las 9 de la mañana pasamos por, creo que era la avenida 9 de Julio, y me fijé en un detalle que había un tipo que estaba colocando un puestecillo de libros para venderlos, imagino libros de segunda mano, etc. Y tenía como 4 pilas de un libro que se llama Mi lucha. Mi lucha, de Hitler. Y lo que me sorprendió más es que nadie, absolutamente nadie, se paró a decir, ¿y esto? Entonces, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue una anécdota. Luego hago una digresión, pero luego vuelvo. Que me hizo relacionar esa anécdota con España. A ver cómo os lo explico esto. Yo tengo 47 años. Soy del 68. Yo soy de lo que llamamos la generación del silencio. Cuando yo nací, en España no se hablaba de política. Y muchísimo menos de la guerra civil. Entonces, bueno, yo crecí en la idea, como crecimos todos, en la idea de que España siempre, absolutamente siempre había sido franquista. Y era una cosa asumida como natural. ¿Por qué? Porque mis padres, mis abuelos, vivían bajo el yugo de 40 años de franquismo. Bien. Cuando yo tenía 14 años, un día, mi madre me mandó al colmado de enfrente de casa a comprar azúcar. Colmado de toda la vida, de barrio, conocían a mi abuela, conocían a mi madre, nos conocíamos desde que yo era pequeño, y me dijo, ves a comprar un paquete de azúcar al Vicente, que se llamaba. Yo cruzo la calle, Vicente dice a mi madre que me des tu paquete de azúcar y tal, y el tío estaba como muy nervioso y me dice, no tengo azúcar. Y yo, joder, miro la estantería, está llena de paquetes de azúcar, como todos los días. Digo, pero si dice que no tengo azúcar. Digo, no, azúcar. Me voy a salir para la calle y me para. Me dice, espera un momento, me coge el paquete de azúcar y me lo envuelve en papel de estraza. Y me dice, dile a tu madre que no le diga a nadie que yo te he dado este paquete de azúcar. Y joder, yo no tenía nada. Bueno, pues nada, me voy para mi casa, se lo explico a mi madre, y mi abuela paterna, que era una mujer andaluza, yo soy de origen andaluz, pues una mujer recia, se puso a llorar. Y yo no entiendo nada, digo, ¿qué coño está pasando? Bueno, ese día era el 23 de febrero de 1981. No sé si ustedes saben, les suena. El 23, ese día, en las Cortes españolas, Tejero intentó dar una sonada, un golpe de Estado. Y en Valencia salieron los carros de combate, los tanques a la calle, hubo un asalto al Congreso, en Madrid salió la Brunete, etc. Es decir, el poder tiene una cualidad que es terrible y que es a la vez fantástica para entenderlo, que es la capacidad de transformar la mentalidad de la gente, meterle el miedo a la gente en el cuerpo, de una manera inconsciente. ¿Por qué aquel señor no le quiso vender el azúcar? Porque el azúcar en tiempos de guerra es el poder. Es el poder. Quien tiene el azúcar, quien tiene la sal, quien tiene la harina, quien tiene la comida, tiene el poder. Y ese tipo, que era muchísimo más mayor que yo, era de la edad de mi abuela,
debía rondar los 70 años, había vivido la guerra, y había vivido sobre todo la posguerra y el mercado negro. Y lo primero que pensó es, otra vez vuelve esa época. Bueno, esto, a lo que yo quería ir, volviendo a la idea del principio, con el tema de mi lucha de Hitler, es que años después, yo en aquel momento no entendí nada, pero años después me dio por estudiar la carrera de Historia. Y empecé a entender muchas cosas, y empecé a investigar en el pasado de mi familia, descubrí qué es lo que había pasado mi padre es de Badajoz, mi abuelo es de Badajoz, mi bisabuelo era de Badajoz, y descubrí pues todo lo que había pasado en mi familia. Yo vengo de una familia que no era política, vengo de una familia, esto es importante que se entienda, yo vengo de una familia que era de gente obrera, de gente del campo, de gente que no tenía ni siquiera cultura, que no sabía leer prácticamente y que no sabía escribir. Y sin embargo la guerra los atrapó. Y mi bisabuelo murió en Badajoz. ¿Por qué? Pues porque lo llamaron a armas, simplemente. Yo jamás había conocido esa parte de la historia de mi familia, nunca. Yo empecé a estudiar historia, me empecé a especializar en la guerra civil, en el franquismo, y empecé a encuestar a mi familia, amigos de mi familia, etcétera, etcétera. No os podéis imaginar lo que les costaba hablar conmigo, que soy su hijo. ¿Por qué? Porque de esto no hay que hablar, de la política no hay que hablar, en esto no hay que meterse. Entonces yo he tenido que hacer toda una reconstrucción de mi memoria familiar y a la par de la memoria histórica de España, que es la que a mí me ha interesado siempre. ¿Por qué? Porque cuando Franco gana la guerra, cuando los nacionales ganan la guerra, no solo ganan el poder físico, ganan algo mucho más importante, ganan la capacidad de reescribir la historia, de borrarla y cambiarla. Es decir, la Segunda República, con todo lo que suponga de bueno y de malo, es legítima. Viene de unas elecciones municipales que acaban echando al rey Alfonso. Con todos sus defectos y con todo lo que ustedes quieran, es legítima. El golpe de Estado fracasado de los generales que hacen la sonada del 36 acaba derivando en una guerra civil que ganan con la ayuda evidentemente de potencias extranjeras, pero es ilegítimo. Esto es así. Sin embargo, quien tiene el poder tiene la legitimidad. Franco, ¿qué hace? Establece el corpus de leyes del movimiento, las leyes orgánicas. Y a partir de ahí se legitimiza a través de las leyes y a través de la historia. Aparece los cómics de Roberto Alcázar y Pedrín, aparece el guerrero del antifaz, aparece el jabato. Son cómics que están destinados a adoctrinar de manera subliminal, no subliminal porque es una manera muy descarada, pero sobre todo a las nuevas generaciones. En los poderes católicos, los poderes patrios, se crea una idea de patria, se crea una idea de identidad nacional que hasta ese momento no era fuerte, y eso se hace a través de la cultura popular, pero también se hace a través del movimiento universitario. Es decir, se purga a los profesores de la República y se establecen profesores catedráticos muy bien preparados, pero afines a las ideas del régimen. Se cambian las instituciones judiciales, se militarizan, se establecen los juzgados de excepción. La Guardia Civil española, que tan vilipendiada ha sido después, era uno de los cuerpos armados que permaneció fieles a la República. Hay muy poquita gente que lo sabe. La gente se piensa que la Guardia Civil siempre fue la imagen esta del tricornio y la pareja dando hostias, a los campesinos en el campo. No era así. La Guardia Civil era un cuerpo militar que fue fiel en su mayor parte a la República. Franco lo que hace es purgar la Guardia Civil, coger elementos afines y colocarlos en la policía.
Es decir, se establece todo un mecanismo que al cabo de 10 años ha borrado completamente la memoria de los perdedores. No solo la memoria de los perdedores, os voy a explicar una anécdota muy buena, no, muy jodida, que es, por ejemplo, en Andalucía, cuando estoy hablando de los años, finales de los años 50, había un dicho que todavía existe en Jaén, y era, a los niños se les asustaba, no se les asustaba con el hombre del saco. O haces esto o vendrá el maqui. No sé si saben ustedes lo que es el maqui. El maqui es la guerrilla que cuando acaba el conflicto, digamos, formal, se va al monte y sigue luchando hasta el año 55 aproximadamente, cuando el Partido Comunista en el exilio decide que se tiene que cambiar de estrategia, etc. Bueno, pues estamos hablando de gente que defendía la legitimidad democrática, que se va al monte y acaba convirtiéndose en el hombre del saco. Es decir, si no haces esto, si no te vas a dormir, si no te comes la comida, va a venir el maqui. Es decir, y la gente asume eso como cierto. Es decir, el maqui es una cosa mala. Son asesinos, son ladrones, son violadores, etc. Bueno, no solo se pierde la memoria histórica, no solo existe la derrota, sino que se impone la vergüenza y el silencio. Es decir, la palabra rojo se acaba imponiendo como un insulto, no solo en los medios políticos, no solo en los medios, socialmente. Es decir, en 1975, cuando muere Franco, España es franquista. Esto ahora jode mucho decirlo, porque ahora todo el mundo estaba en la resistencia. Esto es como cuando vas a Francia, todo el mundo luchaba contra los nazis, ¿no? Bueno, esto, a caballo ganador, pues todos son, caballo perdedor, todos son pulgas, y a caballo ganador, etc. Bueno, pero lo cierto es que todo el mundo España sociológicamente se ha convertido en un país franquista. ¿Por qué? Porque la disidencia se ha marchado fuera, se ha tenido que marchar fuera, porque los exiliados que se van a Francia son literalmente borrados de la memoria, no existen, son apátridas, y porque la disidencia interior es muy débil. Entonces, yo recuerdo que cuando murió Franco, yo estaba muy contento, pero no porque soy muy de la Franco, sino porque en la tele solo daban dibujos animados aquel día y no hubo colegio, entonces yo estaba cojonudamente contento. Pero yo me acuerdo de haber visto las manifestaciones en Barcelona, y la gente lloraba de verdad, porque se había muerto Franco. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque hay una cualidad del poder que es genial, que es la del hombre providencia. El hombre providencia, el hombre salvador. El hombre que te marca el horizonte y te dice o yo o el caos. Entonces, Franco esto, por ejemplo, lo hace muy bien. Las pesetas, ustedes recordarán, el lema de la peseta, ¿cuál era? Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Es decir, es el hombre de providencia, yo he venido a salvaros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que está bien, ¿no?, que alguien te guíe, y está bien que tú te despreocupes, y está bien que te dejes hacer, porque pues nos van a llevar de la mano porque nosotros somos niños pequeños y no sabemos gobernar nuestras propias vidas. Entonces vamos a dejarnos llevar. ¿Qué pasa con el hombre providencia? Pues que el hombre providencia no existe. No existe. Siempre acaba convirtiéndose en un monstruo. Por eso yo quería hablar de los monstruos que sueñan. O sea, yo he trabajado durante 20 años en la policía y he descubierto una cosa muy interesante de la gente que tiene poder. Cuanto más poder tiene, más psicópata es. Y cuando digo psicópatas, quiero decir en el sentido de que no sienten absolutamente ninguna clase de empatía. Es decir, sin embargo, cuando tú les preguntas, cuando tú hablas con ellos, siempre te dicen que ellos también tienen sueños, y en esos sueños sueñan que son personas normales. Por ejemplo, Franco escribió un guión de cine que se llama Raza.
en película.